Vamos a dar paso a la tercera ponencia de jóvenes investigadores que nos va a presentar Ainhoa Chinchilla Galarzo de la Universidad Complutense de Madrid. Yo he hablado de Ainhoa y de Aitor esta tarde casi como un tándem. He dicho que eran los nervios de este congreso porque han llevado de una forma profesional y eficaz la Secretaría Técnica y verdaderamente la construcción para que no se nos caiga todo este estaribel que nos permite vernos unos a otros y compartir nuestras ponencias y nuestros trabajos y el debate, ¿no? Entonces, Ainhoa ha trabajado, y quiero darle las gracias, al igual que lo he hecho con Aitor, ha trabajado y mucho, así da gusto. Y la verdad es que cuando teníamos los ánimos un poco más bajos, ella estaba ahí para decir, nada, no hay problema, adelante, venga, vamos, lo mismo que Aitor. No podríamos haber tenido los 4 organizadores, mejor compañía y mejor referencia y todos los ponentes igualmente. Ainhoa Chinchilla Galarzo es alumna complutense, es alumna de la Universidad Complutense, hizo con nosotros en la facultad el grado, se especializó en Historia Moderna y al igual que Cristina, la primera que intervino, y después hizo el máster en Historia de la Monarquía Hispánica. Tiene, como Cristina, un contrato con anterioridad, ganado con anterioridad, un contrato FPU, formación del profesorado unitario, y lleva muy avanzada su tesis doctoral que le dirige con todo entusiasmo y solvencia, desde luego, el profesor Cepeda y yo misma. Yo les acompaño, yo estoy, porque, bueno, el profesor Cepeda me lo sugirió, entonces estamos los dos dirigiendo la tesis de Ainhoa. Ainhoa trabaja diplomacia, trabaja relaciones diplomáticas, trabaja el reinado de Carlos IV y, bueno, determinados periodos entre los que se encuentra la etapa de poder de Manuel Godoy. Cuando yo hablaba esta tarde y decía que hay alumnos que vienen de investigar unas áreas determinadas que no son específicamente la historia militar, pero que se tropiezan con la historia militar. Ese es el caso de Ainhoa también. Bueno, yo, tanto el profesor Cepeda como yo la empujamos un poquito, a veces le decimos, mira, pero ella ha tropezado con esa documentación de carácter militar. No tiene nada particular. Todos sabemos que diplomacia, que es lo que ella hace, y guerra, están estrechamente ligados y vinculados. Diplomacia y guerra, o guerra y diplomacia, igual que guerra y economía, dinero, en fin. Es que todo está estrechamente vinculado. Entonces, hoy nos va a hablar de algo que a mí particularmente, y ya lo sabe, me apasiona, que es el tema del espionaje. El espionaje y los espías, porque claro, es tan difícil seguir el rastro del espía en la documentación en el periodo moderno que cuando encuentras algo, cuando tienes documentación sobre los trabajos de espionaje, pues terminas emocionándote y saliendo un trabajo realmente interesante, ¿no? Sí, Vera, es un excelente tema, es apasionante el tema del espionaje. Mi tesis doctoral, algo hice yo sobre eso, sobre espías. Ainhoa ya tiene la palabra y va a hablar sobre un espía en la frontera, puesto que estamos en esto este año. Frontera y espionaje van estrechamente vinculados. La figura de Francisco de Zamora, agente secreto de Manuel Godoy durante la Guerra del Rosellón 1793-95. Adelante, Ainhoa. Muchas gracias, Lola. Bueno, espero que se vea bien la presentación. Si no se me oye o no se ve la presentación, por favor, abran su micrófono y me lo dicen, porque realmente no, ya le he dejado de ver, ¿no? Pero, bueno, quiero comenzar, obviamente, agradeciendo a los organizadores, a Iván, a Antonio, a Rafa y, por supuesto, a Lola, como no, que es mi tutora, ¿no? Pero
agradecerles de verdad por darnos esta oportunidad a los jóvenes investigadores, ¿no? Realmente no en muchas ocasiones nos dan la palabra, ¿no? O la voz dentro de estos congresos internacionales tan importantes como el que estamos haciendo hoy, ¿no? Y bueno, no quiero dejar de olvidarme, ya le he dado las gracias a Lola como organizadora, pero tengo que recordar, como siempre hago, e intento hacer, a mis tutores, al profesor Cepeda y a la profesora Herrero, porque siempre están ahí para animarme, porque siempre que voy con una locura, una pequeñez, un atisbo de algo que encuentro en el archivo, siempre me dicen, busca, sigue por ahí, ¿no? Sigue por ahí, que eso seguro que tiene un filón enorme, ¿no? Y la verdad que es lo que pasó, ¿no? Un poco con Zamora, como digo yo, ¿no? Esto pasó así, encontré por casualidad, viendo mi documentación diplomática, mis cartas con los embajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pues salió un pequeño atadillo, ¿no? Que me hablaba de un tal Zamora. No tenía ni idea. Y bueno, dije, vale, hoy que tengo tiempo voy a leer, ¿no? Y me encontré con él. Y me topé con él. Y bendita suerte de toparme con él, porque la mayoría de su documentación es inédita, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de este personaje tan interesante, pues no puedo continuar sin hacer una reflexión, ¿no? Entre el tema de la defensa de la frontera y el establecimiento de esta red de espías, porque no es solo un espía, sino es una red de espías, como ahora veremos, ¿no? Y como hemos podido ver en el resto de las ponencias anteriores, ¿no? La monarquía hispánica fue articulando diferentes estrategias para defender su imperio territorial a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿no? Pero debemos recordar algo que siempre me recuerda el profesor Cepeda, que al inicio del reinado de Carlos IV aún se conservan territorios en 4 continentes, que equivalen a más de 16 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Por ello, quiero decir que este monarca no solo va a defender su frontera entre este periodo que vamos a analizar, entre 1793 y 1795, no solo lo va a defender mediante el establecimiento de una alianza con Inglaterra y con Portugal, mediante el despliegue del ejército en la frontera pirenaica, mediante el uso de su marina, o incluso con el establecimiento de algunas tentativas de paz de forma secreta, que algunas veremos más adelante, ¿no? Sino que también va a unir las palabras frontera y espionaje, ¿no? Con la ayuda de Manuel Godoy y de Francisco de Zamora, por supuesto, el monarca va a permitir, y digo va a permitir, porque es consciente de que existe esta red de espías, el desarrollo de esta red a cargo de Francisco de Zamora, que va a contribuir enormemente a la defensa de la frontera entre 1793 y 1795. Paso diapositiva. Vale. Y permítame que me pare unos minutos en presentar un poco el personaje del cual vamos a ir hablando a lo largo de esta ponencia, ¿no? Ya que creo que es vital conocer algo de su carrera anterior para explicar las labores que ejercerá a partir de 1793, ¿no? Y como pongo ahí en esta diapositiva, Francisco Antonio Jaime de Zamora, Aguilar y Peinado nace en 1757 en Villanueva de la Jara, provincia de Cuenca. Pocos años después va a comenzar sus estudios en la Universidad Literaria de Valencia, donde obtuvo el grado de bachiller en leyes en 1776. Y tras 4 años de práctica era aprobado como abogado, comenzando su carrera en Madrid. Por esos años va a casar con María Rosalía Guerrero y Sema, camarista de la infanta María Luisa de Borbón. Y su primer cargo conocido fue el de alcalde de crimen en la Audiencia de Barcelona, ya en el año de 1784, llegando a oidor de esa misma audiencia años más tarde. Y Francisco de Zamora pues, va a tener unos antecedentes ya como espía, ¿no? En esa etapa que va a pasar en la provincia de Cataluña, Zamora va a recibir el encargo del entonces secretario de Carlos III, el conde de Floridablanca, ¿no? El secretario de Estado le encarga a Zamora que le informe de los acontecimientos que van a suceder
con respecto a las tropas que se encontraban destacadas allí. Y para ello va a recibir un nombramiento formal u oficial de adjunto al ejército, ¿no? Pero yo quiero destacar que Zamora en este momento se va a convertir en un informador o confidente secreto que se encargaría también de tranquilizar a la población catalana tras los motines de Quinto y Abastos. Un trabajo, el de recabar toda esta información, que va a llevar a cabo a través de la fórmula de cuestionarios o interrogatorios, que sí han sido bastante estudiados, ¿no? Y que se conocen, los interrogatorios de Zamora, con el objetivo de lograr el mayor número de información sobre cada una de las poblaciones que va a ir visitando, ¿no? Esta solo será una de las fuentes que aporte Zamora al secretario de Estado, porque en estos años va a desarrollar una red de identidades, normalmente secretas, obviamente, que colaboraban en su indagación, ¿no? Y como pongo ahí, estas identidades secretas van a ser corregidores, cargos eclesiásticos, municipales, etcétera, ¿no? Que debían ir complementando la información proporcionada por los cuestionarios, ¿no? Acerca del número de habitantes, las cuestiones económicas, geográficas, culturales, militares, etcétera. Durante el gobierno de Floridablanca, aparte de este periplo por Cataluña, que era donde estaba ejerciendo su profesión, va a realizar varios viajes por encargo de este, ¿no? Y uno de los más importantes coincide, ¿no?, en 1789, cuando Floridablanca le manda a Zamora pasar a Francia, ¿no? Momento justo en el que estalla la revolución. Y Zamora va a aprovechar ya este viaje para ir estableciendo una pequeña red de confidentes e informantes que va a ir acrecentando, como veremos, durante los años de la Guerra de Rosellón, pero ya tiene parte del territorio cubierto, ¿no? No sabemos cuándo termina este viaje, no tenemos mucha información de ese viaje, pero sí que sabemos que como recompensa a su buen trabajo en el país vecino, Zamora va a recibir el nombramiento como fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte en 1791, trasladándose así por un tiempo a la ciudad de Madrid. A principios de 1792, como todos sabemos, Moñino va a ser reemplazado en la Secretaría de Estado por el conde de Aranda y Zamora va a ir a presentarse al nuevo secretario de Estado, ¿no? Y cuando se presenta va a rogarle deshacerse de esta correspondencia secreta que mantenía todavía con los espías franceses, ¿no? Sabemos que en 1792, aunque acaba su viaje, esta red de espías continúa viva, ¿no? Sin embargo, Aranda, inteligente, ¿no?, y sabiendo que esta red de espías le podía ayudar muchísimo en su mandato, Aranda le va a pedir que continuase con esta labor, pues la información que recolectaba de Francia era muy valiosa para tomar las distintas decisiones con respecto a la forma de actuar ante la revolución y respecto a cómo anteponerse de forma más rápida a los sucesos, ¿no? Y Zamora en 1792 va a sostener esta correspondencia de forma totalmente secreta hasta la sustitución del aragonés. No obstante, para nosotros su actividad más destacada en el campo como informador secreto llegaría de la mano del duque de Alcudia. A finales de 1792, como todos sabemos, Manuel Godoy se convertía en secretario de Estado y Francisco de Zamora pues va a aprovechar la coyuntura de inicio de 1793, una coyuntura de preparativos de guerra, ¿no?, que se están produciendo en el mes de febrero del 93, para ofrecer su conocimiento de la frontera de Francia, tanto a los reyes Carlos IV y María Luisa, a los que se va a dirigir primero y por cartas separadas, lo que también creo que me da una pista de la conciencia del importante papel político y diplomático que tenía María Luisa en la corte, ¿no? Y después, un día después, se va a poner en contacto con Godoy, ¿no? No tenemos la respuesta ni de Carlos IV, por desgracia, ni de María Luisa, ni de Godoy, y por tanto no tenemos la constatación de su elección o de su continuación en esta actividad secreta. Pero poco tiempo después vemos cómo Zamora ha establecido en los meses que van de febrero a junio una red de confidentes a lo largo de la zona fronteriza francesa y a algunos de sus puertos como el de Tolón, o ciudades como París, Nantes, Toulouse
o Lyon, así como en bastantes pueblos catalanes. Y toda esta red va a ser controlada desde Madrid durante casi todo el año de 1793 por Manuel Godoy, Francisco de Zamora, un paje a su cargo, Domingo Rodríguez, y un ayudante en Madrid, Antonio de Lola, quien va a trabajar a las órdenes del agente secreto. Por ejemplo, cuando este último salga de viaje, como lo va a hacer durante los años del 94 y del 95, Antonio de Lola va a ser el encargado de recibir la correspondencia de Zamora y pasarla a las manos del secretario de Estado, ¿no? Por tanto, podemos decir que en este momento Francisco de Zamora se convierte en una identidad oculta que trabaja en las sombras desde la Corte de Madrid y desde su cargo oficial, estableciendo una red de confidentes, informantes y agentes secretos para que Manuel Godoy pudiese dirigir los movimientos de la campaña del Rosellón. Estaba clara la disposición de Manuel Godoy y de Carlos IV por controlar y conocer en todo posible la situación francesa para actuar y mover los hilos de un modo u otro en los enfrentamientos contra los franceses que habían comenzado en abril de 1793. Y ahora me quiero parar un poquito en el tipo de información recabada o recopilada por Zamora y que se muestra en su correspondencia con Manuel Godoy, ¿no? Uno de los tipos de informaciones que destacan, por supuesto, son los movimientos de los realistas franceses. A la corona española le interesa saber si estos van a estar o estarán a favor o en contra de los objetivos españoles en la guerra. Por otro lado, y es abundantísima, la información de carácter militar, que va a hablar de movimientos de las tropas revolucionarias, de posiciones, conquistas, defensas, planes de ataque, estado de las fortificaciones e incluso de la composición de los cuerpos del ejército, ¿no? Como pongo ahí en la diapositiva, tanto de las fronteras pirenaicas como de los enfrentamientos en el centro de Europa. También recibirá información de esos enfrentamientos en Europa, en el centro de Europa. Esto se va a completar con la información política, como las sesiones del Comité de Salud Pública, los extractos de la Constitución francesa, ¿no? Que en palabras de Zamora servirían ya sea para aprovecharnos de su principio en la continuación de la guerra, ya para tener recogido y pronto a la orden de vuestra excelencia los materiales que necesite para cuando se trate en la paz. Esta idea de prepararse para el día en que se negocie la paz, en que se negocie el cese de hostilidades con Francia, tiene una total relación con el intento de negociaciones que va a llevar a cabo Ignacio Muzquiz en Dinamarca a finales de 1793 y principios de 1794. O sea, es algo que quiero constatar en mi tesis doctoral, como las negociaciones de paz se inician pocos meses después del inicio de la contienda, ¿no? Y por último, destacar la importancia del contraespionaje en la información que recopila Zamora. Zamora se va a centrar en recabar toda la información que tenga que ver con la que dan los informadores franceses al gobierno republicano, sobre la corte, el ejército y la marina española, ¿no? Todas estas averiguaciones eran de tanto valor para el duque de Alcudia que directamente en los márgenes de las cartas aparecen las órdenes para comunicar todas estas informaciones a los generales al mando de los ejércitos en la frontera, ¿no? Como el general Ricardo o Ventura Caro, e incluso al gobernador de Castilla, ¿no? Pasando después de la información, me gustaría hablar un poco de qué se compone, ¿no? Y cómo es el funcionamiento de la red de confidentes, ¿no? Sabemos por la correspondencia de Zamora y Manuel Godoy que los confidentes no se conocían entre sí. Esto servía a Zamora para comprobar la veracidad de sus descubrimientos, ¿no? De los hechos que le relataban los espías. Sabemos por las cartas que la mayoría de ellos a fecha de 1793 eran catalanes y franceses, de algunos dice su nacionalidad, de otros no. Bueno, en muchos casos nos encontramos que estos espías suelen ser personas relevantes que están o que forman parte de la administración francesa, tanto civil como militar, ¿no? Y de otros, pues no, lamentablemente no hemos llegado a saberlo porque Zamora no nos lo transmite en las cartas, ¿no? Y a partir de 1793, esta red de espías secretos se irá ampliando
en 1793, 94 y 95, ¿no? Por otro lado, es interesante también cómo se distribuía esta correspondencia, ¿no? Esta correspondencia nunca va a ser de forma directa. Estas cartas van a llegar a través de interlocutores que serían los encargados de pasar, por un lado, las cartas a los confidentes y por otro lado, de reenviarlas a Francisco de Zamora y a su vez a Manuel Godoy, ¿no? Además, por otro lado, los espías van a intentar desfigurar sus letras lo máximo posible por el temor a que fuese reconocida, usarán la cifra, e incluso hasta doble cifra, lo que va a retrasar en algunos momentos la llegada de la información, ¿no? Y por último, me gustaría destacar un poquito, aunque sea brevemente, cómo se producen los pagos a esta red de espías, ¿no? Y como dice Zamora, los pagos se harán como sirven los interlocutores y confidentes, el trabajo que llevan, el peligro a que están expuestos y el gasto que les ocasiona, con gratificaciones secretas y no con sueldos establecidos, proporcionadas al trabajo de cada uno de los confidentes, y esto se vaya repitiendo de tiempo en tiempo según lo que haga. Un dinero que Zamora siempre recibía a través de su paje, Domingo Rodríguez, y que luego él mismo, a través de los interlocutores, se encargaba de distribuir con proporción al gasto, trabajo y servicio y peligro de cada uno de los muchos que intervienen en esta correspondencia. Sabemos que en el año de 1793 el mantenimiento de esta red de espías pues, sería de alrededor de unos 120.000 reales, ¿no? Y no me he resistido tampoco a poner un pequeño ejemplo de caso, ¿no? Que es el de la toma de Tolón. Porque en este acontecimiento tan relevante de la Guerra del Rosellón va a estar implicado este agente secreto, ¿no? Pues uno de sus confidentes más valiosos, uno de los confidentes más valiosos de esta red, de Zamora, se va a encontrar en la ciudad de Tolón. Y según nos transmite Zamora, gracias a las retribuciones que este sujeto recibía de la Hacienda española, este sujeto pudo llevar a cabo cierta excitación de los ánimos contrarrevolucionarios antes de producirse el ataque de las escuadras aliadas. Un confidente que durante los meses de verano se habría encargado de informar de la posibilidad de la conquista de la plaza, pasando todo tipo de información, tanto militar como política. En septiembre de ese mismo año, a este espía se le van a reconocer sus servicios y el éxito en su papel fomentando la toma de Tolón, ¿no? Por lo que Zamora, ante el éxito que había tenido en la toma de Tolón, pues va a proponer emplear más dinero para este mismo confidente, para que este mismo confidente pudiera verificar en Lyon, en Marsella y sus departamentos las mismas ideas y planes que ha verificado en Tolón. Manuel Godoy, el ministro español, aceptaba pagarle a ese confidente 80.000 reales para que se hicieran operaciones con el mismo secreto que entonces. Sin embargo, la tarea en estos lugares no va a ser tan efectiva como en Tolón, aunque sí constatamos que se pudieron llevar a cabo algunos planes para entorpecer al ejército francés. ¡Ay! Que me pasa la diapositiva. Vuelvo atrás. Vale. En el otoño de 1793 vamos a ver un cambio de rumbo en la vida de Zamora, ¿no? En ese otoño, Zamora va a proponer al duque de Alcudia un viaje por la frontera de Aragón con la excusa de ir a su pueblo natal de forma privada y, por supuesto, secreta, ¿no? Pero la idea de Manuel Godoy se centraba en comenzar ese viaje primero por Cataluña, por ser el teatro de guerra más virulento de la campaña del Rosellón en ese momento, y más tarde pasar a Aragón. A finales de ese año va a partir hacia Cataluña, pero Zamora va a decidir ampliar su viaje al reino de Valencia y de Murcia. Zamora comenzaba su viaje con la siguiente premisa: guardar el incógnito cuanto fuese posible, fiando toda la importancia de sus correrías en su manejo secreto, con el único fin de adquirir noticias exactas del lenguaje de los pueblos sobre la guerra y de las disposiciones en que se hallaban para prestarse al servicio. A principios de enero de 1794, Zamora ya se encontraba en el primero de sus destinos de viaje, que era Cartagena. Paso. Los objetivos del viaje vienen especificados en una carta maravillosa de unas 15 páginas y que yo he intentado resumir aquí,
los objetivos del viaje que Zamora le explica a Godoy y que Godoy luego le apunta, ¿no? Uno de ellos será, primero, el establecimiento de nuevos confidentes dentro de las propias ciudades que iría a visitar. Por ejemplo, en Cartagena establecerá un nuevo informador. Cartagena era un lugar estratégico por ser fondeadero de la Armada Española y de muchos otros navíos europeos, donde podía fácilmente recabarse información. También a lo largo de su visita por los distintos pueblos fue dejando mediadores, ¿no? Interlocutores, lo que hemos llamado interlocutores, como el tío del diputado convencional Barrer, que proporcionaría noticias sobre Francia. No podemos olvidar tampoco que esta misión también debía de ocuparse de uno de los mayores quebraderos de cabeza del gobierno español en este momento, que era la obtención de nuevos recursos económicos a través de donativos para no cargar impositivamente al pueblo y, por otra parte, conseguir voluntarios para el servicio militar, pues después del empuje inicial, la guerra había decaído de forma importante. En Orihuela, por ejemplo, va a conseguir 200 hombres pagados tanto por el Estado eclesiástico como por las autoridades seculares del lugar. Así como en Molina de Aragón conseguirá $500,000 de reales. Por otro lado, la información política obviamente será de gran interés para Manuel Godoy y para Zamora. Y por ello, este último se va a afanar por conocer si los partidos políticos de aquellas ciudades que irá visitando estaban a favor del gobierno, es decir, si apoyaban o no la política de Manuel Godoy, si se encontraba en un lugar en el que el apoyo a los monarcas y al secretario era escaso, pues debería asegurarse, enmendar el error, en el que estaban aquellos conciudadanos e intentar atraerles a la causa por la guerra, ¿no? Realmente lo que estaba haciendo Francisco de Zamora era una campaña propagandística por todo el litoral mediterráneo, ¿no? Para conseguir el apoyo que en ese año faltaba con respecto a la continuación de la contienda y sobre todo congraciar a los vasallos con las decisiones del rey y su mano derecha, Manuel Godoy. Además, durante todo el año de 1794, Zamora va a intentar llevar a cabo nuevos planes de levantamiento contra la República, como el de Languedoc, donde se pretende ayudar a los franceses realistas con la ayuda de tropas españolas, un plan que al final no se pudo llevar a cabo porque exigía la conquista total de Rosellón, algo bastante inverosímil para ese momento, ¿no? Por otro lado, está la insistencia de controlar, gracias a los interlocutores y a los encargados a su cargo, la entrada de libros o de panfletos de carácter revolucionario, dando noticias de ellas tanto al secretario de Estado como a las autoridades civiles y eclesiásticas de los lugares que va a ir visitando, incluso hasta las autoridades inquisitoriales. Además, se ocupará de agitar y fomentar la deserción entre las filas francesas mediante el envío de cartas subversivas a los confidentes repartidos por el territorio francés y por las posesiones que el ejército revolucionario había tomado en España. Además, esto lo acompañará del envío de unos panfletos de corte contrario, ¿no? Escritos por él mismo, en la misma dirección de revolucionar que tenían el envío de esas cartas, ¿no? El agente de Godoy, por último, también se va a encargar de transmitirle a Manuel el sentimiento y las críticas hacia su persona, tanto entre los cargos militares como entre los cargos oficiales del gobierno de las ciudades que va a ir visitando, y obviamente va a intentar ganar el favor, ganar su favor, ¿no? Pero también a Godoy le importaba mucho conocer quién eran los enemigos, ¿no? Llegando a hablar incluso de un partido de la oposición en ciertos sitios, como en Navarra, ¿no? Gómez Arteche, por ejemplo, se refería a esta labor de la gente como espía del válido para con los generales descontentos de él en el ejército, que ya eran muchos, ¿no? Y ahora permítanme que deje de compartir la presentación un momento, ¿vale? Y me vaya lo siento, nos vamos a ir a Google Maps, pero porque me parece muy interactivo. No sé si ya lo están viendo. Si me pueden decir que sí, lo agradecería. Se ve perfectamente, Ainhoa. Sí, se ve perfectamente, Ainhoa. Muchas gracias. Pues todas estas estrellitas que aparecen en color amarillo, ¿no? Pues son los lugares que sabemos por la correspondencia, por lo que nos cuenta Zamora, en los que tenía interlocutores y espías, ¿no?
Como podemos ver ahí, durante la contienda los interlocutores españoles se van a encontrar repartidos en su mayor parte por las provincias españolas, obviamente cercanas a los Pirineos, a la frontera, mientras que los agentes franceses estarán diseminados, como se puede ver, por el sur, el este, el oeste de Francia y la capital, ¿no? Dentro de la península, pues me voy a situar para que se vayan marcando. Sabemos que tenía intermediarios en Figueras, Cadaqués, Sort, Esterri-d'Àneu, de los cuales tenemos confirmación por su correspondencia. Un segundito que bajo esto. Tenemos confirmación de estos intermediarios por su correspondencia, que no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Quizás existían más en otros núcleos de los que no se ha dejado constancia, ¿no? En el sur de Francia, los confidentes se localizaban en Collioure, Perpiñán, Carcassona, Vienne. Perdón, es que me están pidiendo paso, pero no puedo darle paso a quien me está pidiendo la sesión, lo siento. Como decía, en el sur de Francia los confidentes se van a localizar en Collioure, Perpiñán, Carcassonne, Tarascon-sur-Allier, Foix, Toulouse. También es importante la zona del Alto Garona y todo el curso del río Garona, así como en Tarbes, también en el oeste de Nantes, en la zona cercana a Lyon, en la ciudad de Vienne, pero quizás los enclaves más importantes de esta red de espías serían Tolón y París. Dejo de compartir dejo de presentar aquí y me vuelvo, si me lo permite Google Meet, a mi presentación. Mientras cambio diapositiva. Y vista la geografía de estos confidentes, a finales de 1794, pues como pongo ahí en la diapositiva, Zamora va a tener una nueva tarea, ¿no? Y esa nueva tarea va a ser formar parte de las negociaciones secretas de paz. A finales de 1794, Zamora pasa de Cataluña al frente aragonés y se asienta principalmente en el cuartel general del príncipe de Castelfranco, al mando del ejército real en Navarra. Y desde este momento, sin dejar de lado su función como cabeza de la red de espías, va a comenzar una nueva tarea, que será la de iniciar contactos con los franceses para entablar nuevas negociaciones de paz. Esta estrategia se unía a otras desarrolladas, esta estrategia de paz se unía a otras desarrolladas durante el año del 94, en las cuales se había aprovechado la cercanía de los frentes para comenzar a hablar de distintas propuestas, ¿no? Y a partir de ese momento, Zamora también se va a encargar de ello, ¿no? Abriendo quizá hasta una cuarta vía de negociación totalmente secreta e inédita, a través del uso de las informaciones de sus confidentes, aprovechando la cercanía al ejército francés, y unas negociaciones que se alargarán hasta mediados de 1795, ¿no? Al llegar ese año, los reveses para las armas españolas eran muy importantes, los franceses habían conquistado gran parte del territorio pirenaico y se adentraban cada vez más en las provincias vascas y catalanas. Esta sensación de miedo y de angustia se apoderó de la corte madrileña y provocó la búsqueda por llegar a la paz de forma algo desesperada, ¿no? Y como hemos dicho, se van a desdoblar varias negociaciones, por ejemplo, la de Urrutia en Cataluña y la de Zamora en Aragón, que luego serían dos más meses después al desarrollarse las conversaciones entre Bourgoin y Ocariz, y luego las de Basilea entre Barthélemy e Iriarte, ¿no? Con la breve intervención, además, también del marqués de Iranda en junio de 1795. En 1795 nos encontramos con 5 negociaciones de paz abiertas entre España y Francia. Francisco de Zamora desarrollará una vía más de estas negociaciones a través principalmente de su confidente afincado en Foix. Uno de los objetivos de su estrategia será intentar ganarse a uno de los diputados del Comité de Salud Pública, Dubois-Crancé, para que hablase a favor de España en las sesiones del gobierno francés. Pero su estrategia no va a acabar ahí. A partir del mes de abril
se centrará en desarrollar una negociación secreta para intentar también ganar a algún representante francés y al propio general al cargo de las tropas en esa frontera. Siempre se empezaba por aquellos cargos cercanos a los que tenían el poder, ¿no? Por ello, Zamora va a comenzar ganándose al secretario del general Galo, ¿no? Mediante, obviamente, dinero, ¿no? Y como he traído aquí la cita, decía Zamora: se ha tentado ganar al representante y al general cuya negociación está pendiente, pero tenemos muy adelantada la de que el secretario del general nos avise del plan del enemigo para la campaña. Todo esto cuesta dinero. Sangro, el príncipe de Castelfranco, es económico. Yo no lo soy tanto, con que saldrá en un medio término. A lo que sí creo que ayudarán el general y el representante sería al negociado de la paz. Como vemos, las noticias de paz de este agente eran bastante halagüeñas, pues tanto el representante como el general estaban dispuestos a escuchar esas ideas de paz, ¿no? Dejando claro siempre que las razones que animaban a ellos se fundaban en el propio deseo de paz por parte de los franceses, así como las necesidades que padecían su ejército. Sin embargo, Zamora sabía por sus confidentes que debía evitar a toda costa el ataque de las tropas revolucionarias a Pamplona, pues, como él decía, de él depende que podamos, en paz o en guerra, aprovecharnos de estos jefes. Pocos días después, Zamora avisaba de que había llegado al Frente Navarro un nuevo representante de la Convención, llamado Batlle, que él había conocido en su etapa barcelonesa. Godoy se mostraba de acuerdo con las acciones de la gente y animaba a Zamora y a Sangro a cultivar esta amistad con el general francés y sus agentes, ¿no? Además, Godoy pedía a Zamora explicaciones sobre la paz, mientras continuaban manteniendo estos contactos, los contactos de paz de la frontera catalana, ¿no? Estaban trabajando las dos vías de negociaciones a la vez. La estrategia del duque de Alcudia, obviamente, con estas dos negociaciones se centraba en no atacar al ejército francés si no se espera poder batirlos, ¿no? Como en sus propias palabras decía, procurando hacerles creer que nuestra quietud procede de la esperanza de ser buenos amigos. Y si no es posible la paz, se hará la guerra. No obstante, a finales de junio Godoy va a cambiar de opinión y es totalmente contrario a la continuación de las operaciones militares. Zamora vuelve a reactivar estos contactos, pues, en sus palabras, no hay tropas en número ni en calidad, faltan fondos hasta para lo más preciso y el enemigo aprieta. A principios de ese mes de julio, las noticias militares eran cada vez más preocupantes y el secretario de Estado pues cifraba todo a la consecución de la paz. Y como he traído en la nota que se puede ver en la diapositiva, nadie puede engañarse menos que yo en los cálculos que hago sobre la infelicidad de este reino. Y sé que su existencia pende de la paz. No hay otro medio, amigo Zamora, así lo conozco, y en este supuesto me veo comprometido a firmar unos límites más estrechos que los que hasta aquí ha tenido señalado el rey, mi amo. Y ya para terminar, a modo de conclusión, me gustaría recordar algunas de las ideas que han ido surgiendo un poco a lo largo de esta ponencia y por supuesto, estoy abierta a cualquier tipo de ayuda, de idea, porque es un trabajo en construcción, ¿no? Y que pretendo plasmar en mi tesis, ¿no? Y en primer lugar me gustaría destacar, ¿no? Y es lo primero que he dicho al empezar mi ponencia, destacar la importante simbiosis que se produce entre la palabra frontera y la palabra espionaje, ¿no? He comenzado hablando sobre ello, ¿no? Sobre la capacidad de articular esta red de informantes, ¿no? Tan extensa como la de Francisco de Zamora, que es la que permite realmente, en parte importante, a Manuel Godoy y por ende a Carlos IV organizar de forma diferente, ¿no?, la defensa de los franceses durante la guerra de Rosellón. En segundo lugar, hemos constatado cómo este espía, que comienza siendo una única identidad durante el gobierno bajo las órdenes de Florida Blanca, llega en 1793 ya con una red de espías bastante importante, pero que irá acrecentando a lo largo de su ligazón con el Príncipe de la Paz, convirtiéndose, ¿no?, en los ojos y oídos del secretario en la frontera y en el interior de Francia. Y por último, creo que
hemos podido ver cómo esta red de espionaje no solo aporta información beneficiosa para el curso de la guerra. Hemos mencionado cómo las averiguaciones de Zamora pasan directamente a los generales de esta contienda, pero también hemos visto, ¿no?, que este trabajo de la red de espías, como en el caso de Tolón, constata el importante papel que lleva a cabo esta red contribuyendo a la toma de esta ciudad, ¿no?, y eliminando una de las defensas más importantes para Francia. Muchas gracias, y me he dado cuenta que no he agradecido, se me ha olvidado agradecer a Aitor, perdóname, porque ha sido un placer, de verdad, Aitor, compi de archivo, pero ha sido un placer trabajar contigo, de verdad, y espero que lo hagamos en sucesivas ocasiones. Gracias. Gracias, Ainhoa, por tu ponencia. A mí me parece, como ya comentamos hace mucho tiempo, interesantísimo, y creo que en el marco de este congreso es una aportación, comentaba al principio de la sesión, la transversalidad vuestra, ¿no?, de los jóvenes investigadores, pues es una aportación transversal que enriquece sin lugar a dudas las aportaciones de los jóvenes investigadores en congresos de esta naturaleza, en congresos internacionales como el de Renovar y Difundir la Historia Militar. Así que gracias por la ponencia, y por todo lo demás ya te lo hemos dicho.